Dios los bendiga, queridos hermanos. Le damos la bienvenida a la Iglesia en Estudio, donde nos enfocaremos hoy sabiduría y madurez. Así que, pastor, muy interesante la lección de este día que tendremos con cada uno de ustedes y vamos a aprender mucho. Ahora vamos a ver por qué el comportamiento, ¿verdad?, de los grupos del grupo faccioso, lo vamos a decir, de la división. Vimos que en parte era por el pecado, ¿verdad?, que se manifiesta eso, pero ahora vamos a ver por qué sucede eso. Ah, es muy importante nosotros, ¿verdad?, para que estemos atentos cuando alguien es sobrevalorado, así se le llama, a un líder humano. O sea, lo ponemos muy aquí, muy arriba. Y perdemos de vista el verdadero propósito que es Cristo Jesús, ¿no, E- pastor? Exactamente. Entonces, y eso es peligroso, Pastor, ¿verdad? interesante, ¿no? La secuencia de la lección de esta semana, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el problema de los grupos cerrados en la iglesia. Vimos la lección del domingo. El lunes vimos centrados en Jesús, y para esta semana, perdón, para este día, vamos a Sí, ver sí. sabiduría y Y madurez, madurez, ¿no? correcto. Wow, qué Entonces, bonito. antes de pasar a la lección, vamos a invitarlos a cada uno de ustedes, por favor, compartan esta lección y toda la programación del Evangelio Eterno. Tenemos la página web que es www.elevangelioeterno.com. Escríbenos, mándenos un mensaje y también las plataformas de YouTube y Facebook. Igualmente pedimos a ustedes que nos apoyen para que la comunidad de Escuela Sabática y así como las plataformas vayan creciendo, para que se comparta, ¿verdad?, el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Así es que YouTube y Facebook. Ahora sí, pastor, vamos a ir en oración. Amén. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él sea nuestro maestro. Amén. Querido Dios eterno, el Dios que constituye toda gracia, toda sabiduría, reconociendo nuestras debilidades como seres humanos, Señor, venimos delante de su presencia para pedir precisamente sabiduría de lo alto. Pedimos también la sabiduría para cada uno de mis hermanos, Señor, y que nos dé también el discernimiento espiritual para cada uno de nosotros, que podamos aprender de tu palabra y que esa palabra, Señor, transforme Sí, nuestra Señor. vida. Oramos, Señor, también por los necesitados de tu pueblo. Hay pueblo tu pueblo está enfermo, Señor, están pasando necesidades físicas. Pedimos que usted, Señor, obre en gran manera y pueda sanarlo. Así también pedimos por la sanación emocional y espiritual por cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, querido Padre, y guíanos en el estudio de esta hora, Señor, que queremos aprender más del carácter de Jesús, porque, Señor, tu iglesia tiene problemas, no es una iglesia perfecta, pero sin embargo tenemos a un Dios que siempre está dispuesto a cambiarnos a nosotros, porque nosotros mismos no lo podemos hacer, Sí, pero Señor. Es tenemos la verdad. guía del Espíritu Santo que siempre está dispuesto a ayudarnos para poder, Señor, superar todas esas pruebas y ayudarnos a ser semejantes a Jesús Sí, y Señor. mantener unida tu iglesia. Sí, En Señor. el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén. 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 Sabiduría y madurez. Es muy interesante, ¿no, pastor? Cuando leíamos estudiamos durante el transcurso de la semana, Ujú. sabiduría y madurez. Cuán importante es tener esa sabiduría en Cristo Jesús para poder llevar adelante nuestro ministerio, ¿no? Y tener esa madurez espiritual para poder resolver esos contratiempos que hay en la iglesia, entre hermanos. Sí, realmente como hemos estado viendo, ¿verdad? La causa de las divisiones de la iglesia, la fragmentación de la iglesia, es cuando se levantan líderes. O sea, no está malo. El liderazgo de la iglesia es muy bueno, pero cuando está enfocado en la unidad, pero cuando se levantan líderes y se sobrevalora, ¿verdad? Se le da una estima demasiado alto, es muy peligroso para la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque esos causan, ¿verdad?, una diversión distorsionada para el ministerio, en cualquier ministerio. Y como dice aquí la lección,
Dice, la consecuencia de tal comportamiento es una atmósfera de competencia o rivalidad que puede dividir a la iglesia. Sí, Ustedes saben que hasta en los mismos líderes hay críticas, ¿no? Que yo lo haría mejor, que yo soy mejor de eso, ¿por qué lo pusieron a él? Y sale otro, no, porque yo, o sea, porque hay competencia entre los líderes. y no debe decir eso, ¿no? No debe ser así porque No, cada quien tiene que desempeñar la función la en que está. función donde el Señor les ha puesto, sea el Correcto. ministerio que sea. Y si alguien no tiene o no tiene esa responsabilidad, hay que apoyarlo, ¿cierto? Mantener siempre, aunque lo dijimos, podemos estar en desacuerdo algunas cosas, pero no debe ser causa de división, al contrario, es apoyarlo, ¿no? Unirnos, apoyarlos. Pero sin embargo, como dice aquí, más aún si tratamos a los líderes humanos como el centro de nuestra identidad, fíjense. Hmm. Por eso es que este grupo que está hablando Pablo dice, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Y dice, pues yo soy de Pablo. Fíjense, se identifican con eso, en vez de decir, yo soy de Jesús, ¿verdad? Pero se identifican con esos líderes ahora. Pastor, perdón que lo Ajá, interrumpa, es interesante, ¿no? Porque vemos que el escritor de la lección de hoy día dice en general los grupos cerrados son el resultado de un sobrevaloración de los líderes humanos. Cuando dice grupos cerrados, está refiriéndose a esos pequeños grupos, lo voy a decir así, problemáticos, que se, divisionistas, que se forman en la que iglesia. fueron en la iglesia y que hacen división. Mm, A eso está refiriendo el. Sí, correcto. Pues, Sí, esto es muy peligroso para la unidad de la iglesia y para la salud espiritual de los miembros, ya que una división distorsionada del ministerio cristiano puede llevar a una iglesia a dar importancia excesiva a ciertos líderes en detrimento de otros. detrimento. Sí, Tan peligroso, ¿no, pastor? Cuando exactamente. se forman pequeños grupos que causan división y problemas, ¿no? Sí, y ahora lo va a identificar. Fíjense, porque estamos hablando de sabiduría y madurez. Claro. Porque quiere decir que hay inmadurez, ¿no? Y ahora vamos al texto bíblico 3:1 de Corintios, primera de Corintios 3:1 al 4 dice. Ahora fíjense, por el comportamiento y la forma que se comportan, perdón, el comportamiento y lo que practican, dice él, de manera que yo, 3:1 de primera de Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, dice, no puedo hablaros como a espirituales, Hmm. sino como a carnales. La forma en que él está hablando, yo no puedo hablar como espirituales, porque no estamos al nivel espiritual, ¿verdad? Dice, sino como a niños en Cristo. Fíjense. ¿Por qué? Porque el comportamiento que tienen ellos, la inmadurez espiritual, le dice, yo no les puedo hablar como gente adulta espiritual, le tengo que hablar a ustedes como niños. Versículo que sigue, 3:2, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no erais, fíjense, pero dice, y ni sois capaces todavía. No había un crecimiento. ¿Pero por qué lo dice? Por el comportamiento que tienen, por la división que hay, ¿verdad? Es en general, ¿verdad? A todas, no a uno específico, sino lo dice a todos. Pastor, y hoy día existe ese mismo problema que existió cuando Pablo estaba cuando Pablo envió la primera y la segunda carta a los Corintios, ¿no? Existía Ujú. ese problema, sigue existiendo, por ejemplo, a veces en la iglesia líderes en la iglesia, bromeando, echando broma dentro de la iglesia, bromeando con cosas del Señor, no tomando las cosas en serio, las cosas del Señor. Eso se llama inmadurez, porque una persona madura en Cristo Jesús se comporta como tal, ¿no? Bueno, eso estamos hablando de una actitud Sí, en la pero iglesia, ¿verdad? también conlleva la inmadurez, eso se llama inmadurez también. Sí, pero cuando habla Pablo aquí, está hablando un grupo que, porque acuérdense que supuestamente que son sobrevalorados, o sea, que supuestamente conocen mucho y pueden tener muchos años conociendo el Evangelio, ¿verdad? Pero el comportamiento de tanto de su líder como de los que lo siguen es por inmadurez. O sea, Claro. pueden decir que tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el comportamiento que hacen, dice, como lo acabamos de leer, dice, dice el versículo 3. ¿Por qué dice? Versículo 3 dice,
porque aún sois carnales. No dice que eran ser llamados santos, llamados a ser santos. Ahora dice, porque aún sois carnales, pues hablando entre vosotros, habiendo, perdón, entre vosotros celos. Es lo que pasa con los grupos. Hay celos, Ujú. hay contiendas, hay disensiones. La pregunta es, ¿no sois carnales por ese comportamiento que tienen? Dice, y andáis como hombres, hombres carnales, ¿verdad? Porque diciendo, ¿por qué? Dice, ahora vuelve a decir, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, dice, ¿no sois carnales? Vean, o sea, ¿de dónde lo trajo? Por esa manifestación y seguían a esos grupos, ¿verdad? Porque cuando en la iglesia hay muchos grupos y se vuelven sabios para sí mismos, ¿verdad? Entonces lo que hacen es engañar a otros y tienen sus seguidores. Pero dice él, yo no les puedo hablar a ustedes como hombres espirituales, le hablo como niños, porque su comportamiento dista de ser hombres maduros, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Dice, ¿por qué? Por lo que ellos están diciendo. Yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos. Dice, ¿no sois vosotros carnales? ¿Iba a leer algo, pastor? No, Ok. sí, pues sí, permíteme, pastor. Mira lo que dice la palabra de la sierva del Señor. Si la historia de Juan nos proporciona una notable ilustración de cómo Dios puede usar a los obreros de edad. Cuando Juan fue desterrado de la isla de Patmos, muchos le consideraban incapaz de continuar en el servicio y como una caña vieja y quebrantada, propensa a caer en cualquier momento. Pero el Señor juzgó conveniente usarle todavía, aunque alejado de las escenas de su trabajo anterior, no dejó de ser un testigo de la verdad. Aún en Patmos se hizo de amigos y conversos. Su semejanza era de gozo, pues proclamaba un Salvador resucitado. Ujú, Vamos a estar hablando de la gente inmadura, pero también está hablando de la gente madura como Juan, el apóstol Juan. ujú, correcto. Ahora fíjese, pastor, y cuando hablamos de inmaduro es porque no tenemos, ¿verdad? Sabiduría por el comportamiento que se hace o se manifiesta. Dice, vamos a leer, dice, Pablo deja claro que la madurez espiritual conduce al creyente a apreciar la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2 6 al 7, porque estamos hablando de sabiduría. Dice, Primera de Corintios 2 6 y 7, dice apóstol Pablo, porque es la revelación, ¿verdad? Dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, dice que el apóstol Pablo, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Claro. Pero el comportamiento de ellos no se puede hablar sabiamente, ¿cierto? Dice, no de este siglo, dice, de este mundo, lo que habla así, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, dice. Cuando habla príncipes de este siglo, pueden ser personas o líderes, ¿verdad? De la iglesia. Sí, claro. Son líderes, son príncipes de este siglo, que perecen, dice. Versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. La sabiduría de Dios es el Evangelio, la manifestación de Cristo, porque Cristo es ese misterio que estaba oculto, ¿verdad? Es el Evangelio y habla de Jesús. Entonces, si nosotros somos sabios, tenemos sabiduría y somos maduros espirituales, podemos ver que nosotros como líderes no somos la atracción o el enfoque, sino es Jesús, Amén. ¿cierto? Es Jesús. Nos quitamos de ese lugar y ahora ponemos a Jesús en el centro y ese es ser hombres sabios y se manifiesta ahora en el comportamiento. Ahora, porque la sabiduría se revela a través de la cruz de Cristo, ¿o no? Sí, claro. Ahora veamos un versículo más, capítulo 2, donde estamos, pero ahora vamos a leer el 1 al 4, por favor. Veamos lo que dice aquí, porque la proclamación es de Jesucristo y a Cristo crucificado, dice aquí. Así que hermanos,
2:1, por favor. 2:1 al 4 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, dice, o sea, de hombre, ¿verdad? Pues me propuse no saber de entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a Cristo crucificado. Esa es sabiduría de Dios. Conocer quién fue crucificado, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿Cuál es su obra? Entonces somos sabios, porque nos quitamos y nos ponemos, ahora la atracción somos nosotros. Ahora el versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana. Vean lo que dice. Yo le estoy predicando a ustedes no con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder de Dios. Amén. Fíjese, ahora, pastor, los cristianos sabios y maduros son personas espirituales, no carnales, tampoco como niños. El comportamiento, por así decir, si hay un líder, ¿verdad? Y no nos quitamos porque nos puede pasar a nosotros, ¿correcto? Pero si hay un líder que quiere llamar la atención y dice, yo soy el mejor, yo soy el bueno, esos están en un error. Si alguien que está enseñando eso, o decir, yo soy de tal, esto es la verdad, o sea, doctrinas, entonces tenemos que tener cuidado. Por su forma de ser, no tiene sabiduría y sin maduro. Porque si fuera maduro, pudiera predicar la cruz de Cristo. Amén. Como dice Pablo, pero Pablo era un erudito, ¿no? Pero él nunca recibió gloria. Dijo, no, yo vine a hablar a ustedes el evangelio, a Cristo y a Cristo resucitado. Dice ¿Vale? la sierva del Señor. A medida que los que han gastado su vida en el servicio de Cristo se acercan al fin de su ministerio terrenal, serán impresionados por el Espíritu Santo a recordar los incidentes por los cuales han pasado en relación con la obra de Dios. El relato de su maravilloso trato con su pueblo, su gran bondad a librarlos de las pruebas, deben repetirse a los que son nuevos en la fe. Dios desea que los obreros ancianos y probados ocupen un lugar y hagan su parte para impedir que los hombres y mujeres sean arrastrados hacia abajo por la poderosa corriente del mal. Desea que tengan puesta su armadura hasta que Él les mande. Y lo dice más abajo, cuando se comiencen a sentir desanimados, miren a Jesús y tengan comunión con Él. Cuando piensen que su hermano no los comprende, recuerden que Jesús es su hermano mayor, nunca se equivoca. ¿Ok? Amén. Veamos, pastor. El libro de Hebreos 5, 13 y 14 habla acerca del... Veanlo cómo identifica. Hebreos 5, 13 y 14 dice, y todo aquel que participa de la leche, o sea, que no tiene la comida sólida, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Wow. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para ¿qué? Los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La sabiduría es para discernir entre el bien y el mal. Para eso sirve. Ahora, si alguien está enseñando algo diferente, está llevando a división a la iglesia, no tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento del bien y el mal. Y los que lo siguen de la misma manera son inmaduros. Ahora, porque el que es sabio conoce la palabra del Señor. No son fácilmente llevados del modo que han sido enseñados, ¿verdad? ¿Y con qué queremos decir esto? Que todos, tanto el líder y todos nosotros, solo somos colaboradores. Amén. Ahí lo dice. 1 Corintios 3:9 y terminamos con eso. 1 Corintios 3:9 y leamos porque es muy importante, dice aquí, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, dice, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todos somos colaboradores. Ni hay uno más, ni hay uno menos. Todos funcionan
perfectamente en unidad para la iglesia del Señor Jesús. Así es que hermanos, muchas gracias por acompañarnos en la lección de este día, sabiduría y madurez. Los esperamos el día de mañana con la siguiente lección. El Señor los bendiga. Amén.